¿Cómo le va? ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. Bien. Tenemos la pregunta para el doctor. Buenas tardes, doctor. Cuéntenos cómo quedó constituida la Junta Electoral Provincial. Bueno, la Junta Electoral Provincial, a partir de una ley que sancionamos en la última sesión legislativa, ha quedado conformada como históricamente lo estaba en la ley 5454, que es la ley orgánica de partidos políticos, o sea que la misma está constituida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, por el presidente de la Honorable Legislatura y por el ministro público fiscal. Ahora bien, con esto, en definitiva, lo que se busca, digamos, es una matriz histórica, es un poco volver a las fuentes de lo que fue desde el año 1907 en adelante, hasta el año 2006, en que se sancionó la nueva Constitución y en que posteriormente, un año después, en el año 2007, tuvieron lugar las elecciones provinciales, en que se aplicó el régimen o el sistema que dicha Constitución imponía, con una conformación de la Junta Electoral que difería, digamos, de aquella histórica, de la Ley Orgánica de Partidos Políticos a nivel local, que es la Ley 5454. Ahora bien, yo tengo al respecto que formular, digamos, algunas salvedades. Por allí se ha dicho que uno, muy a regañadientes, digamos, ha sancionado esta nueva ley que en definitiva vuelve a poner en vigencia o vuelve a poner en vigor aquella conformación histórica de la Junta Electoral que, de acuerdo a lo que vengo diciendo, era la que estaba receptada por el artículo 5º de la Ley 5454. Pero aquí que en una norma de rango superior, la misma no puede ser modificada por una ley inferior. Eso, no obstante, lo que esta legislatura ha buscado y lo que también, en cierta medida, el Poder Ejecutivo ha hecho, desistiendo de un recurso de casación que había planteado en contra de un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa, es apaciguar los espíritus y generar, ¿por qué no?, una sensación de seguridad y transparencia respecto al modo que se van a desarrollar los comicios del próximo 28 de agosto. Eso, no obstante, debo decir que este fallo jamás pudo haberse dictado de la manera en que se lo hizo, o sea, con un alcance general y abrogando o dejando sin efecto una cláusula constitucional que imponía una determinada constitución de la Junta Electoral. Esto es, por el presidente de la Corte Suprema, por el vicegobernador y el fiscal de Estado, en la que estaban representados obviamente los tres poderes del Estado y donde de ninguna manera se, en cierta medida, comprometía ese equilibrio que debe existir entre dichos poderes del Estado. Ahora bien, este fallo, por una parte, dio viabilidad a un planteo de quienes no contaban con la necesaria legitimación jurídica, atento de que no tenían al momento de hacer el planteo algún agravio o alguna injuria en algún interés legítimo concreto, puesto que todavía el proceso electoral no estaba en marcha. Eso por una parte. Y por la otra, jamás pudo este fallo haber sido dictado con un alcance general o con un alcance, como decimos los abogados, erga omnes, atento a que en nuestro país no existe la posibilidad de realizar un control difuso o genérico de constitucionalidad y por ende de abrogar una cláusula que no es ni más ni menos que la Biblia, atento que se trata de una cláusula constitucional que, como se dice, ¿no es cierto?, es la carta magna de un determinado Estado, en este caso el Estado provincial. Luego, mire, usted plantea, es cierto, si uno no tiene un interés legítimo, porque está planteada la cuestión, pero es cuestiones que superan el interés legítimo, es de la comunidad. Decir que esto no está bien o que él no está bien, eso del interés legítimo a veces se plantea políticamente, pero usted sabe que es... Esa cuestión del interés de la comunidad, en este caso, es una cuestión de interpretación eminentemente subjetiva. Porque yo, como candidato, hoy puedo perfectamente decir, a mí me daba muchas mayores garantías
la norma constitucional, que obviamente en la pirámide jurídica siempre va a tener un rango superior a la ley común que sancionó la legislatura, y pedir la vuelta al régimen de la Constitución del año 2006, que fue el que rigió durante las elecciones del año 2007 y que las mismas, ¿no es cierto?, fueron en definitiva realizadas y tramitadas sin ningún tipo de contratiempo y ningún tipo de impugnación. Doctor, la pregunta sería, ¿este comienza a aplicarse ahora? Efectivamente. Bien. ¿Y cómo va a seguir todo este proceso? ¿Usted ya se aceptó? ¿Está todo bien? Bueno, está promulgada la ley de acuerdo a quienes realizaron esta presentación, que repito, carecía de una legitimación de inicio, de una legitimación jurídica a priori como para tener curso. No obstante, la Cámara Contencioso Administrativa dio trámite a lo que no debió, procesalmente hablando, dar trámite. Cometido ese exabrupto jurídico, después se comete lo que es una verdadera felonía, una verdadera aberración jurídica, llegando al resultado del tremendismo jurídico que fue la sentencia, de que la misma no tuvo un alcance particular hacia o respecto a los peticionantes o a quienes se presentaron a promover esta acción, sino que se le dio un alcance general o erga omnes, y en un hecho inédito dentro de los anales del constitucionalismo argentino se abrogó una cláusula constitucional a través de un fallo de la justicia. Lo paradójico de todo esto, y con esto no quiero entrar ni en chicana, ni tampoco entrar a revolver la caja de Pandora de los recuerdos o caer en un terreno netamente anecdótico, lo paradójico de esto es que esos peticionantes ante la Cámara Contencioso Administrativa no gozaban de pronto de los mejores antecedentes en cuanto a su conducta electoral. Bien. Porque uno de ellos, después de un quinto escrutinio en los comicios del año 1995, cuyo escenario la Junta Electoral lo había constituido en la Escuela de Comercio, allá en Avenida Sarmiento y La Prida, uno de los peticionantes, después de un quinto escrutinio y arrancando con 1000 votos por debajo del piso, terminó, ¿no es cierto?, equiparando el número de sufragios necesarios y obteniendo a nivel familiar una banca de concejal, lo cual le provocó, ¿no es cierto?, un disgusto tan grande a un militante de siempre del Partido Justicialista. Precisamente la víspera, ¿no es cierto?, se cumple un nuevo aniversario del paso a la eternidad del general Perón, que nació a la eternidad porque el general Perón no ha muerto. Bueno, en definitiva, ese peticionante o ese accionante, ¿no es cierto?, tenía ese antecedente, de manera que con la Junta Electoral hoy vigente no le fue tan mal, seguramente por eso procuraba volver a la misma. Y el otro de los peticionantes en el predio ferial, de igual manera peleando por una banca legislativa, recién consiguió limar 200 votos de diferencia que lo separaban de dicha banca y acceder a la misma, recién lo pudo hacer después de un tercer escrutinio. Entonces, la verdad, ¿no es cierto?, no podemos en este caso predicar, ¿no es cierto?, moral, perdónenme en el exabrupto, con la bragueta abierta. Otra de las preguntas, por otro lado, ¿por qué decidió presentarse a concejal? Bueno, en realidad esta decisión enraiza en circunstancias que tienen que ver con el hecho de que nunca como antes he visto un escenario tan propicio como para desarrollar formas democráticas participativas. Hoy creo que está llegando a su culminación una etapa reparatoria. Hubo muchísimos años de inacción, muchísimos años de desinversión y muchísimos años de desestructuración del Estado como expresión institucional. Hoy el Estado está en condiciones de brindar respuesta en muchos ámbitos y de hecho lo hizo. Ahora, lo que trato yo, en definitiva, de hacer es, desde una banca de concejal, que en definitiva y democráticamente hablando es la que mayor inserción social tiene, ¿no es cierto?, tratar de crear algunos canales de participación a través de autogestión vecinal, de asambleas comunitarias por barrio, de presupuesto participativo, toda una serie de fórmulas que permitan a la comunidad incorporarse al quehacer institucional. Obviamente sin dejar de lado las formas representativas, pero que en definitiva dichas formas representativas paulatinamente vayan dando lugar a la participación general de la comunidad. Para terminar, me queda una duda. Cuando se van modificando distintos artículos de la Constitución, ¿usted cree que se está en camino ya para la reforma?
Sí, yo creo que hoy, en la situación en que estamos realmente en una situación de precariedad jurídica tremenda, porque está vigente una ley que es a todas luces inconstitucional. De acuerdo a lo que le dije hace un momento y colocándonos en la situación inversa, si yo hiciera un planteo y dijese quiero que las elecciones, ¿no es cierto?, que van a tener lugar con el acto electoral, ¿no es cierto?, el día 28 de agosto y cuyo proceso electoral ya comenzó, si yo digo quiero que se aplique o que en todo caso quienes controlen la elección sea la Junta Electoral de la Constitución del 2007, ningún tribunal, salvo lógicamente de caer en una flagrante inconstitucionalidad, podrá decirme que mi planteo no es legítimo y que lo que se debe aplicar es la Constitución por encima de esta norma ordinaria que sancionó la honorable legislatura de la provincia. Eso no obstante, lo que se buscó es apaciguar los espíritus y que se viabilicen elecciones, dando obviamente toda la garantía y toda la sensación tanto de seguridad como así también de transparencia respecto a la misma. Será el soberano que con su veredicto en la urna dirá en definitiva quiénes deben ser las futuras autoridades de esta provincia. Correcto. La pregunta que yo le hago, con tantas cuestiones legales que van entrando ya en la Constitución vigente, y ya están quedando algunos vacíos aparentemente. Bueno, si yo salgo a decir que en este escenario, en este contexto, es imperativa una reforma, ¿para qué? Para que esta provincia se sincere jurídicamente hablando, porque a partir del gobierno de los jueces se han ido haciendo toda una serie de abrogaciones con alcance general de cláusulas constitucionales que de ninguna manera pueden ser dejadas sin efectos de esa manera, sino que tendrían que ser, en este caso, abrogadas o no aplicadas en cada caso concreto conforme a los intereses que cada peticionante considere conculcados o injuriados. Cosa que acá no sucede. Le pregunto. Sí, se necesita una reforma constitucional para emprolijar toda esta serie de desaguisados jurídicos que han colocado realmente a la provincia en una verdadera situación de inseguridad jurídica. No la Constitución, que debería ser acatada a pie juntilla porque es la Carta Magna y por ende en todos sus aspectos conforma un plexo normativo, un conjunto de normas que en sí misma, en definitiva, marcan, ¿no es cierto?, lo que debe ser el marco institucional y normativo de una provincia. Ahora bien, con todos estos parches, evidentemente la seguridad jurídica, ¿no es cierto?, cayó de bruces y hoy se necesita reparar esto con una nueva reforma constitucional. Gracias, doctor. Gracias por venir. Hacemos una pausa, ya volvemos en unos instantes.